Resolvemos los ejercicios propuestos con relación a las situaciones problemáticas mediante triángulo rectángulo. Primera actividad nos dice: calcula la longitud que debe tener una escalera para que, apoyada en la pared, alcance una altura de 2,50 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Vamos a graficar nuestra situación para que podamos entender mejor. Por lo tanto, como nuestro enunciado nos dice que quiere la longitud que tiene que tener una escalera para que, apoyada en la pared, dice, entonces si este es mi pared, este vendría a ser mi escalera, y para que alcance una altura de 2,50 metros. Por lo tanto, esta parte vendría a ser la altura, que es de 2,50 metros, y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Si este es mi piso, por lo tanto mi ángulo que tiene que formar es este ángulo, que es de 63 grados. Entonces acá vamos a definir los lados de nuestro triángulo. Por lo tanto, acá tenemos un ángulo agudo, entonces el lado opuesto a mi ángulo agudo viene a ser cateto opuesto, y el largo más largo, en este caso, que es opuesto, el lado opuesto a mi ángulo recto, viene a ser mi hipotenusa, que es a la cual representa mi escalera, y tengo que determinar cuánto mide. Por lo tanto, como datos tenemos un ángulo agudo, vamos a llamarle alfa, que es 63 grados, mi cateto opuesto, que mide 250 metros, y la hipotenusa, que viene a ser mi incógnita. A partir de esto que tenemos, podemos ver cuál es la definición de las funciones trigonométricas a la cual nos conviene aplicar. Sabemos que tenemos 6 funciones trigonométricas y las primeras 3 son las fundamentales. Entonces, haciendo memoria un poco, el seno de un ángulo agudo, su definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo agudo, su definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el tangente de un ángulo agudo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y una de estas funciones trigonométricas es lo que voy a aplicar dependiendo de los datos que tengo y de la incógnita. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que utiliza cateto opuesto e hipotenusa? Viene a ser la función seno. Por lo tanto, seno de alfa me dice que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo mi fórmula, va a ser seno alfa es 63 grados, cateto opuesto es 250 metros, y la hipotenusa, que es mi incógnita. En este caso, mi hipotenusa está dividiendo, por lo tanto tengo que despejar, tengo que dejar solo. Va a pasar a multiplicar a seno de 63 grados, y el que multiplica va a pasar a dividir. Por lo tanto, mi hipotenusa va a ser igual a 2,5 metros sobre seno de 63 grados. Y resolviendo esto en la calculadora, ya voy a obtener mi resultado. Por lo tanto, tengo 2,50 dividido el seno de 63 grados. Y esto me va a dar igual a 2,80. Puedo redondear acá, por lo tanto vendría a ser 2,81 metros, y este viene a ser la longitud de mi escalera, que representa mi hipotenusa. El ejercicio número 2 me pide calcular la longitud de la sombra de una varilla de 120 centímetros plantada verticalmente en el piso a la hora en que la inclinación de los rayos solares forma un ángulo de 35 grados 20 minutos con el horizonte. Entonces, graficamos para saber mejor. Y acá tenemos, me dice que os pide calcular la longitud de la sombra de una varilla. Por lo tanto, si este lado representa mi varilla, este va a medir 120
centímetros. Y su sombra vendría a ser lo que es con el horizonte. Por lo tanto, este lado es lo que yo tengo que determinar. Y dice que forma un ángulo de 35 grados 20 minutos con el horizonte. Por lo tanto, este viene a ser mi horizonte, mi horizontal, mi superficie, y el ángulo es de 35 grados 20 minutos. Definimos los lados de nuestro triángulo. Acá tenemos ángulo agudo, por lo tanto el lado opuesto a mi ángulo agudo viene a ser cateto opuesto, y el otro lado, que es mi incógnita, viene a ser mi cateto adyacente. Y ahí tengo como datos el valor de un ángulo agudo, vamos a llamarle alfa, que es de 35 grados 20 minutos. Tengo el valor de cateto opuesto, que es 120 centímetros, y tengo mi cateto adyacente, que es a la cual representa mi incógnita. Entonces, ¿cuál es la definición de funciones trigonométricas que utiliza? Cateto opuesto con cateto adyacente viene a ser el tangente. Por lo tanto, la función que voy a aplicar es tangente de alfa, que me dice que es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo mi fórmula, tangente de alfa, alfa es 35 grados 20 minutos, cateto opuesto es 120 centímetros sobre mi cateto adyacente, que es mi incógnita. Entonces, de la misma manera voy a despejar y voy a tener que mi cateto adyacente es igual a 120 centímetros sobre tangente de 35 grados 20 minutos. Y ahí en la calculadora resuelvo la operación indicada. Por lo tanto, va a ser 120 dividido tangente 35 grados 20 minutos. Y esto me va a dar igual a 169,27. Entonces vendría a ser 169,27. En este caso va a ser centímetros. Y este viene a ser la sombra de la varilla que va a formar. Pasamos al siguiente ejercicio, el número 3. Dice: desde un punto situado a 1,2 kilómetros del pie de un edificio se observa el extremo superior del mismo con un ángulo de elevación de 18 grados. ¿Cuál es la altura del edificio en metros y en kilómetros? Entonces vamos a graficar. Acá tenemos, este viene a ser, poner este que sea nuestro edificio. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pide? Dice que desde un punto situado de 1,2 kilómetros del pie de un edificio. Entonces, si este es el pie del edificio, entonces este vendría a ser 1,2 kilómetros. Se observa el extremo superior del mismo, dice. Entonces se observa esta parte, en este punto se observa del edificio con un ángulo de elevación de 18 grados. Por lo tanto, este vendría a ser el ángulo. ¿Cuál es la altura del edificio? Y como esta parte es mi edificio, representa la altura. Por lo tanto, tengo un ángulo agudo. El lado opuesto a mi ángulo agudo es cateto opuesto y el otro lado es cateto adyacente. Tengo como datos alfa, que es 18 grados. Tengo cateto adyacente, que es 1,2 kilómetros, y tengo mi cateto opuesto, que representa mi incógnita. Entonces, cateto opuesto con cateto adyacente, la definición que utiliza esa función es tangente de alfa igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo mi fórmula, tangente 18 grados, cateto opuesto es mi incógnita y el valor de cateto adyacente es 1,2 kilómetros. Como hay una cantidad que le está dividiendo mi variable, por lo tanto el que divide pasa al otro lado a multiplicar. Va a ser tangente 18 por 1,2 kilómetros igual a cateto opuesto. Y ahí en la calculadora voy a resolver. Entonces tengo acá tangente de 18 grados por 1,2 y esto me va a dar igual a
0,38, puedo redondear a 39. Por lo tanto, mi cateto opuesto es igual a 0,39 kilómetros. Y para pasar a metros, entonces nosotros sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, por lo tanto va a ser 0,39 por 1000. Y 0,39 por 1000 me va a dar 389,90 metros. Y ahí tengo mi resultado. El siguiente dice: desde la terraza de un edificio de 15 metros de altura se observa un automóvil bajo un ángulo de depresión de 84 grados 17 minutos 22 segundos. ¿A qué distancia horizontal del edificio se halla el automóvil? Por lo tanto, vamos a hacer una gráfica para poder comprender mejor. Bueno, este viene a ser mi edificio. Por lo tanto, me dice que la altura de ese edificio es de 15 metros. Por lo tanto, si este es mi edificio, este va a ser mi altura 15 metros. Dice que se observa, desde acá se observa un automóvil. Entonces vendría a ser en este punto con un ángulo de depresión. Por lo tanto, sería de arriba hacia abajo mi ángulo. Por lo tanto, este vendría a ser mi ángulo de depresión, que es 84 grados 17 minutos 22 segundos. Nos dice a qué distancia horizontal del edificio se halla el automóvil. Entonces, en forma horizontal, este viene a ser mi edificio y este mi automóvil representa mi incógnita. Entonces, definimos, acá tenemos un ángulo agudo, entonces este lado es opuesto a este ángulo agudo, por lo tanto es cateto opuesto. Y el otro lado, que viene a ser la altura de mi edificio, va a ser mi cateto adyacente. Tenemos como datos un ángulo agudo alfa, 84 grados, 17 minutos, 22 segundos. Tenemos cateto adyacente, que es igual a 15 metros, y nuestro cateto opuesto, que viene a ser nuestra incógnita. Entonces, la función que utiliza cateto opuesto con cateto adyacente es tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo mi fórmula, entonces va a ser tangente, alfa es 84 grados, 17 minutos, 22 segundos, igual. Cateto opuesto es mi incógnita sobre cateto adyacente, que es 15 metros. Acá una cantidad le está dividiendo a mi incógnita, el que divide pasa a multiplicar, por lo tanto va a ser tangente de 84 grados, 17 minutos, 22 segundos por 15 metros igual a cateto opuesto. Resuelvo en la calculadora. Tengo tangente de 84 grados, 17 minutos, 22 segundos por 15. Y esto me va a dar igual a 150 metros. Por lo tanto, mi cateto opuesto es igual a 150 metros. Es decir, de que el pie del edificio se encuentra el automóvil a una distancia de 150 metros. Pasamos al siguiente. Dice: una escalera de 3 metros de longitud se apoya a una pared con la que forma un ángulo de 15 grados. ¿A qué distancia de la pared está el pie de la escalera? Dice, entonces este vendría a ser la pared. Este es mi pared. Acá tengo la escalera, representa mi escalera. Por lo tanto, dice que una escalera de 3 metros de longitud, por lo tanto la longitud de mi escalera es de 3 metros. Se apoya por la pared con la que forma un ángulo de 15 grados. Entonces vendría a ser mi ángulo. En este caso es 15 grados. Y quiere saber la distancia de la pared a la escalera. Por lo tanto, si este es mi pared y este es el pie de la escalera, entonces este viene a ser mi incógnita. Definimos los lados. Ángulo agudo, el opuesto a mi ángulo agudo es cateto opuesto. Acá tenemos este lado como incógnita, es el lado más largo que
es también el opuesto a mi ángulo agudo, por lo tanto es mi hipotenusa. Los datos que tenemos: un ángulo agudo alfa 15 grados, tenemos la hipotenusa que es 3 metros y cateto opuesto que es nuestra incógnita. Entonces la definición que utiliza hipotenusa con cateto opuesto viene a ser la definición de seno de alfa, que me dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo mi función, entonces seno alfa es 15 grados, cateto opuesto es mi incógnita, hipotenusa es 3 metros. Despejamos, por lo tanto el que divide pasa a multiplicar seno de 15 grados por 3 metros igual a cateto opuesto. Y ahí en la calculadora determinamos ese valor. Entonces tenemos acá el seno de 15 grados por 3 metros. Y esto me va a dar 0,77. Puedo redondearlo a 0,78. Entonces va a ser mi cateto opuesto, va a ser igual a 0,78 metros. Y ese viene a ser la longitud que está de la pared al pie de la escalera.